dijimos entonces que el cuadrado de Pearson no es más que realmente un cuadrado. Es un cuadrado. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, dice entonces el título, cuadrado de Pearson. Y usa un cuadrado y en el medio del cuadrado está el 18. ¿Qué es el 18? El 18 es el requerimiento de la proteína de este animalito. Era un cerdo de categoría iniciador. ¿Qué vamos a usar para cubrir ese requerimiento? Vamos a usar el maíz y el expeller de la soja. Maíz y expeller de la soja se van a ubicar del lado izquierdo del cuadrado con su valor de proteína. Pero esta vez no van a dividir entre 100. Van a usar el valor tal cual está. Ahora, en el caso del maíz, en la tabla dice que tiene 9%. Entonces, el número 9 se pone ahí al lado del maíz. Del lado izquierdo del cuadrado, en este caso, en la parte de arriba. Y el expeller de soja tiene, según la tabla, 45% de proteína. 45 se pone del lado izquierdo del cuadrado, pero en la parte inferior izquierda, en el extremo inferior izquierdo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, se hace una diferencia, se llama. Se hace una diferencia. En la matemática la diferencia es una resta. Lo que salga como resultado de esa resta va a llevar un signo positivo. Por ejemplo, si yo resto, la resta se hace en diagonal. Si yo resto 9 menos 18, ¿cuál va a ser el valor? 9. 9. La verdad, el valor tiene que ser menos 9, pero la teoría dice de que se tiene que utilizar los valores absolutos, o sea, los valores sin símbolo. Y si resto 45 de 18, ¿cuánto me da? Reforzamos. 27. 27. Entonces, estos números reciben la denominación de partes. Es como decir que de ese plato redondo que habíamos visto en la clase anterior, se dividió el plato en un total de 36 partes. ¿De dónde viene 36 partes? De la sumatoria de 27 más 9. Se suman estos dos y da 36, que es un total de partes. Es como si fuera que a nuestro plato de comida le empezamos a dividir en 36 partes. Y es bastante complicado porque nosotros no vamos a lograr hacer una división exacta para poder ubicar 27 partes iguales de maíz y 9 partes iguales de soja. A eso hace referencia las partes. Entonces, ¿qué propone el cuadrado de Pearson? Ya que las partes es algo que no se puede medir, ¿por qué no usan una magnitud conocida por ustedes, que es la magnitud del peso? Y la unidad de medida del peso es el kilogramo, ¿verdad? Una de sus unidades. Entonces, sabemos que en total nuestra ración se hace para 100 kilogramos. Y lo que hago es poder utilizar estos datos que me dio el cuadrado de Pearson de las partes. Y hago un cálculo auxiliar. Y elijo a uno de los ingredientes, en este caso al maíz. Dice mi cuadrado de Pearson que entra en 36 partes totales de la mezcla. En 36 partes totales de la mezcla, yo tengo 27 partes de maíz. En 100 kilogramos de mezcla, voy a tener X kilogramos de maíz. ¿Se entiende ahí? Sí. Bueno, entonces, lo primero que nos hizo el cuadrado de Pearson fue hallar este valor que se llama partes. ¿Qué son las partes? Son las secciones en las cuales se van a dividir los platos o las raciones. Como es muy difícil encontrar una medida que sea estandarizada como partes, podemos hacer una
como es podemos extrapolar o podemos proyectar en una magnitud que conocemos que es el peso. Y sabemos que siempre que estamos haciendo fórmulas estamos trabajando sobre 100, en este caso 100 kilogramos. Usamos el dato que nos da el cuadrado de Pearson, que nos dice que la mezcla total tiene 36 partes totales y que de esas 36 partes totales, 27 partes son de maíz. Entonces, en 100 kilogramos de mezcla, X kilogramos van a ser de maíz. Se resuelve la regla de 3. Va a ser 100 por 27, acá estaba X, ¿verdad? Por 27, dividido 36. Y esto da un total de 75 kilogramos de maíz. Este valor de los kilogramos del maíz vamos a colocar arriba. Y para hallar la cantidad de speller de soja, lo que hago es la misma operación que en la ecuación simple. A 100 le voy a restar el maíz y voy a obtener la cantidad de soja. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto 25, es? profe. Sí, 25. Así de facilito. Entonces, ¿qué hicimos? Gracias al cálculo auxiliar de los datos que obtuvimos con el cuadrado de Pearson, pudimos sacar los kilogramos de maíz. Esos kilogramos de maíz reemplazamos o colocamos, porque no había un valor anterior, en la tabla y solamente teníamos como incógnita el speller de soja. Sabemos que la diferencia entre el total, que es 100, menos la cantidad de maíz, que es 75, nos va a dar la cantidad de speller de soja y el resultado matemático de esa operación es 25 kilogramos de expeller de soja. ¿Está? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esto entonces es el cuadrado de Pearson. Estos datos del cuadrado de Pearson nosotros vamos a llevar a la fórmula preliminar. En la fórmula preliminar nosotros hacemos lo mismo que en la ecuación. ¿Por qué se llama preliminar? Porque acá hay dos nuevos requerimientos que tenemos que saber si se van a balancear o no. Yo ya les adelanto que no se balancean de buenas a primeras. Entonces siempre una fórmula preliminar. Y decimos que el maíz vamos a utilizar en una cantidad de 75 kilogramos y el speller de soja vamos a utilizar en una cantidad de 25 kilogramos. La sumatoria de ellos dos da 100, quiere decir que estoy cumpliendo con el requerimiento. Ahora voy a determinar el aporte de la proteína bruta de estos dos ingredientes. Acá están mis datos de la tabla. Ya tengo mi copiatina acá. A ver. Para la proteína bruta, este primer dato es del maíz. Subo mi cálculo auxiliar ahí al ladito. Para la proteína bruta del maíz, lo que hago es, entonces, multiplicar 75 por 9 dividido 100, y eso me da un total de, a ver un poco, ¿cuánto les da? 6,75% de proteína bruta. Ahora, vamos a hallar la proteína bruta del speller de soja. En la tabla vimos que tiene una concentración de 45% de proteína bruta. Entonces lo que hago es multiplicar 25 por 45 dividido 100 y esto va a dar 11,25. 11,25. Súper bien. Ahora, la energía digestible. Mi tabla dice que para el maíz el aporte de energía es de 3.315 kilocalorías.
Entonces lo que hago es multiplicar 75 por 3.315 kilocalorías dividido 100 y eso va a dar 2486,25. 2.486,25. Perfecto. Ahora la energía digestible para el speller de soja. Llevo el dato ahí y tengo que multiplicar 25 kilogramos por 3.140 dividido 100. Eso va a dar 785. 785 calorías. Ahora vamos al calcio. Para el maíz va a ser 0.02 por 100, 0.02 por 75 dividido 100 va a dar 0,015. 0,015. Exactamente. Y en el caso del speller de soja es 25 por 0,3 dividido 100. $0,075 puede ser. 0,075. Perfecto. Ahora nos vamos a ir al fósforo. El fósforo es 75 por 0.25 dividido 100. 0.18. 0.18. Y este no se puede redondear a 0.19. Sí, profe. Vamos a redondear a 0.19 para que no tengamos que trabajar mucho. Y ahora el speller de la soja, según la tabla, aporta 0,65%. Entonces el cálculo va a ser 25 por 0,65 dividido 100. Eso da 0,16. 0,16. Ahora vamos a sumar la proteína, la energía digestible, el calcio y el fósforo. Voy a sacar otra vez estos valores para que no nos confundan. Total, ya quedó todo grabado. Ustedes ya vayan resolviendo en su respaldo. ¿Cuánta proteína bruta conseguimos? 18. 18. La energía digestible. 3.241,25. 3.241,25. ¿Así salió? Sí, a mí 3.271. también me salió 3.271. 3.271 por mayoría gana ese valor, 0,25. El calcio, la sumatoria de 0,015 más 0,075 da 0,09. Y el fósforo, la sumatoria de 0,19 más 0,16 da 0,35. 0,35. Perfecto. Ahora, vamos a comparar los requerimientos con los aportes. Esto es el aporte de la fórmula y el de abajo es el requerimiento. Vamos a ver. Aquí se cubre el requerimiento porque alcanzamos 100. En el caso del aporte,
de la fórmula en relación a la proteína, vemos que cubrió también el requerimiento. En el caso de la energía digestible, acá hay un exceso mínimo de más 141,25, me salió en el cálculo a mí. Ustedes van a corroborar. Después vemos el calcio. En el caso del calcio, no es positivo, es negativa la diferencia, ¿verdad? La comparación entre 0,09 y 0,9 da un valor negativo de 0,81. Y la comparación de el aporte de fósforo con el requerimiento de fósforo de 0,35 menos 0,7 da un valor negativo de 0,35. ¿Estamos de acuerdo? Ese resultado no entendí yo, profe. Se está comparando este valor con este valor, con 0,9. Sí, Y sí. se respeta los signos. Este es positivo. Y acá va a ser negativo porque es una diferencia. Entonces, este valor positivo con este valor negativo da un valor negativo. ¿Cuánto es 0,09 menos 0,9? Menos 0,81. Sí. Menos 0,08. Sí. Quedó entonces el rojo porque es Sí, un déficit, una espectacular. deficiencia. Ahora acá, el fósforo, 0,35 es positivo. En la calculadora ustedes van a apretar el símbolo en menos porque están haciendo una resta, 0,70 y el resultado sale Menos 0,35. 35. Sí. Entonces, estos dos valores son negativos y están en rojo porque representan deficiencias de nuestra fórmula. Si hubiésemos estado trabajando como en el ejemplo anterior, nosotros no nos íbamos a dar cuenta que nuestra fórmula tenía este pequeño desequilibrio. Ahora, como el método del cuadrado de Pearson es más sencillo, rápido llegamos a las cantidades, lo que tenemos que hacer es equilibrar la fórmula. Ahora tenemos que ver que el calcio y el fósforo lleguen a su nivel óptimo. Encima que el calcio y el fósforo tienen que estar en una relación 2:1, o si no, la absorción también se ve comprometida. Por eso es que nosotros, como veterinarios, entendemos mejor esta situación, porque no es solamente matemática, es más fisiología. Todos los valores y todas las operaciones matemáticas nos van a ayudar a tener un resultado. Pero ¿qué pasa si yo le doy así esta fórmula a ese animalito? Voy a tener deficiencias de calcio y fósforo. ¿Y quiénes somos los que estudiamos la fisiología, el funcionamiento de estos minerales dentro del animal? Los veterinarios. Parece muy poco, son apenas 0,81%, que en este caso se miden en gramos, o 0,35 gramos de fósforo, y por eso nosotros podemos tener ya problemas de hueso, problemas de, de asimilación de ciertos nutrientes, porque va a haber todo un problema fisiológico. ¿Qué entonces hacemos? Lo primero que vamos a hacer es cubrir el déficit de fósforo. Acá le abrevié, el símbolo del fósforo es la P mayúscula, y para eso vamos a usar el fosfato bicálcico. Y escribo la regla de 3. El fosfato bicálcico tiene que cubrir el déficit de 0,35. Esto es lo que tiene que cubrir por ciento de fósforo. Entonces, el supuesto de la regla de 3 me dice lo que yo tengo en la tabla. Miren su tabla, la tabla está acá. El fosfato bicálcico tiene 19% de fósforo. ¿Qué quiere decir eso? Que en 100 kilogramos de fosfato bicálcico yo tengo 19% de fósforo. Y la pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿en cuántos kilogramos de fosfato bicálcico voy a tener
lo que marca mi deficiencia, que es 0,35% de fósforo. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo la regla de 3. Va a ser 100 kilogramos de fosfato bicálcico por 0,35% de fósforo dividido, en este caso, va a ser no 100, sino 19% de fósforo. ¿Cuánto les da ese valor? 1,84. Sí, 1,84. ¿Qué cosa? Kilogramos de qué? De fosfato bicálcico. Así. Ya con esta cantidad de fosfato bicálcico, nosotros vamos a cubrir la deficiencia que era 0,35. Pero la ventaja de usar fosfato bicálcico es que aporta también calcio. Y acá está el cálculo del aporte. Me voy a concentrar entonces en calcular el aporte de calcio de la cantidad de fosfato bicálcico utilizada para cubrir el déficit de fósforo. ¿Qué hago? Me planteo otra vez el supuesto, la regla de 3. Y para eso voy a mirar la tabla. Acá está, el fosfato bicálcico tiene también calcio y aporta 22%. Quiere decir que en cada 100 kilogramos de fosfato bicálcico, yo voy a tener un aporte de 22% de calcio. La pregunta que me hago está relacionada con el ejercicio anterior, con el déficit anterior. Yo ya sé que tengo que usar 1,84 kilogramos de fosfato bicálcico para cubrir el fósforo. Lo que yo quiero saber es cuánto calcio aporta 1,84 kilogramos de fosfato bicálcico. Hago la regla de 3. 1,84 kilogramos de fosfato bicálcico por 22% de calcio dividido 100 kilogramos de fosfato bicálcico. El resultado de esta operación da 0,40% de calcio. ¿Le sale así? Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos la cantidad de fosfato bicálcico que tenemos que usar para cubrir el déficit del fósforo primero. Y después, como ya sabemos cuánto fosfato bicálcico tenemos que utilizar, usamos ese dato para saber cuánto se aporta de calcio, ya que es una materia prima o es una fuente mineral que aporta tanto fósforo como calcio. ¿Estamos? ¿Preguntas ahí? No, profe. Pasamos a el calcio. ¿Cómo empezamos a usar fosfato bicálcico para cubrir fósforo? Y ese fosfato aporta también calcio. Lo primero que tenemos que hacer antes de cubrir el déficit total de calcio es saber en cuánto quedó mi nuevo déficit, siendo que ya estoy usando una fuente mineral que aporta calcio. Entonces, calculo mi nuevo déficit de calcio. En principio, el déficit de calcio era 0,81. ¿Dónde está eso? En mi fórmula preliminar. Miro la columna de calcio y veo que su deficiencia era 0,81. Entonces, en principio, mi déficit era menos 0,81. Pero usé fosfato bicálcico y eso me aportó más 0,40. Entonces, haciendo la diferencia de estos dos valores, encuentro que mi nuevo déficit es menos 0,41. Sigo teniendo déficit de calcio. Entonces, miro mi tabla de ingredientes y veo que está la caliza.
La caliza se le llama también carbonato de calcio y aporta 34% de calcio, o sea, 34 kilogramos de calcio en cada 100 kilogramos de caliza. Y hago una regla de 3 para saber cuánto carbonato de calcio tengo que utilizar para poder cubrir el déficit del calcio. Mi supuesto dice que, según mi tabla, en 100 kilogramos de carbonato de calcio tengo 34% de calcio. Y la pregunta, en X kilogramos de carbonato de calcio voy a tener 0,41% de calcio. X va a ser igual a 100 kilogramos de carbonato de calcio por 0,41% de calcio dividido 34% de calcio. El resultado de esto me va a dar 1,2 kilogramos de carbonato de calcio. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, pasamos entonces a ver, ¿dónde está mi cosito? Acá está. A calcular cómo vamos a meter esos nuevos ingredientes que son el fosfato bicálcico y el carbonato de calcio a nuestra ración, siendo que ya no hay lugar, porque el maíz y el speller de soja ya cubrieron el 100% de la ración. Primero tengo que saber cuánto es el total en kilogramos de los nuevos ingredientes. El fosfato bicálcico voy a usar en una cantidad de 1,84 kilogramos. El carbonato de calcio voy a usar en una cantidad de 1,20 kilogramos. En total, estos dos ingredientes van a ocupar 3,04 kilogramos de espacio en el total. Esta cantidad se le va a restar al maíz. ¿Por qué? Porque es un alimento energético y barato. Entonces se saca maíz y se introducen los nuevos ingredientes. Y aparte, nosotros teníamos un exceso de energía, teníamos más 141 kilocalorías que podíamos ir bajando. La cantidad de maíz en la fórmula preliminar era de 75 kilogramos. La cantidad de nuevos ingredientes es de 3,04 kilogramos que se le tiene que restar a este 75 kilogramos. La nueva cantidad de maíz va a ser de 71,96 kilogramos. ¿Se entendió ahí? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, entonces necesitábamos encontrar un espacio para meter estos nuevos ingredientes. Eso es lo que está pasando. Con eso nosotros armamos la nueva fórmula. Enseguida se va a cortar, entonces le voy a dar el tiempo de que copien esta fórmula final y vayan resolviendo entonces el requerimiento de la proteína bruta, la energía digestible, el calcio y el fósforo para ver si es que se cubrió o no el requerimiento.
¿Copiaron, sacaron foto? Copiando, profe. ¿Me están copiando? Bueno. En breve se va a cortar esto y vamos a volver a iniciar otra reunión para terminar. Voy a dejar de grabar también para que se pueda ir grabando, se pueda ir guardando.